3 sobre el bautismo del Señor. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, hasta ahí la lectura de la porción de la palabra de Dios. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Qué podemos sacar de esa porción? ¿Quién ha oído un estudio sobre el bautismo del Señor Jesucristo? La pregunta sería: ¿por qué Él tuvo que bautizarse? ¿Por qué? Juan el Bautista anda predicando, el reino de los cielos se ha acercado, y los que aceptaban ese mensaje lo hacían bautizándose. ¿Por qué el Señor tenía que bautizarse? Cumplimiento. ¿Pero cumplimiento de qué? Sino ¿de qué? No, nadie era más humilde que el Señor Jesucristo. Eso tiene más que ver ahí. Yo tengo libros en que, por supuesto, son libros sencillos para enseñarle en la vida cristiana al creyente, y se comienza hablando sobre el bautismo del creyente, y se usa al Señor Jesucristo como que Él se bautizó para enseñarle a los hombres qué tenían que hacerle para ser el modelo, como modelo. Pero antes de Él, Juan había bautizado mucha gente ya. Y el Señor Jesucristo vino, ya Juan tenía ese ministerio, lo había hecho. Y el Señor viene y le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué tiene que ver esto? El bautismo del Señor Jesucristo. El judío, por lo general, no se bautiza. Usa bautizos, pero por ejemplo, cuando un gentil, uno que no es judío, acepta la religión judía, entonces para aceptar la religión judía tiene que hacer como 5 o 6 cosas distintas. Tiene que circuncidarse, tiene que bautizarse, tiene que pagar diezmo, tiene que cumplir los mandamientos. Son muchísimas cosas para un gentil aceptar el judaísmo. El bautismo era la señal que él aceptaba esa religión. Así que se usaba en ese sentido. El paganismo usó también los bautizos. Y aquí el Señor Jesucristo dice que quiere, o sea, que viene para ser bautizado, para que se cumpla toda justicia. Muchas porciones de esta, el problema es siempre querer sacar de ahí mismo la lección o opinar sobre qué puede haber sido y no buscarle el sentido de qué es lo que hay detrás de eso, qué es la lección que hay detrás del bautismo. Y como cualquier otra cosa, tenemos más adelante la tentación también, qué hay detrás de todo eso, para poder entender sobre el plan
de Dios, que es lo que está detrás de todo esto. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él tenía 5 ministerios asignados. 5 ministerios asignados. 4 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Y está relacionado esto con el bautismo. 5 ministerios asignados. Primero, profeta. Segundo, sacerdote. Tercero, redentor. Cuarto, rey. Y quinto, juez. Él venía a cumplir con todos esos ministerios. De cada ministerio de esos se puede dar un estudio larguísimo de cada uno de ellos. No lo voy a hacer hoy porque el tiempo no me da. Pero esos 5 ministerios estaban en proyecto que el Señor Jesucristo venía a realizar. Ahora bien, el primero de ellos es el profeta. ¿Por qué el Señor Jesucristo era profeta o el profeta? Léame, hermano, en Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, del verso 18 al 22. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Muy bien, ahí tiene usted lo que Dios le dijo a Moisés, que le levantaría al pueblo de Israel un profeta como Moisés. Igual que tú, le levantaré un profeta, y ese profeta predicaría, y el que no le prestara atención a lo que él dice, pues iba a sufrir las consecuencias. También tiene los requisitos para un verdadero profeta. Según la porción ahí, un verdadero profeta tiene que cumplirse todo lo que dice, todo, no una parte, todo, de 10-10, de 20-20, hasta lo que sea. Si no se cumple, no es profeta. Hoy en día hay que tener cuidado con eso. Dios le dice al pueblo de Israel que le va a levantar un profeta como Moisés. Ese profeta es el Señor Jesucristo. Y usted lo puede encontrar en el Nuevo Testamento cuando hablan, este no es el profeta. La mujer samaritana le dice, me parece que tú eres el profeta. Es decir, que el pueblo de Israel esperaba ese gran profeta que Dios le levantaría a su pueblo. Ese profeta, el Señor Jesucristo, fue un gran profeta, o el gran profeta. Si usted lee, va detrás de esta línea del Señor Jesucristo como profeta, leyendo a través de la Biblia, Él comenzó su ministerio de profecía en el Nuevo Testamento. Y su primer profecía está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y él, durante su ministerio, dio 46 profecías. Es decir, que fue bastante abundante en profecías, 46 profecías. Nadie estudia eso, pero es importante en la vida de Jesucristo estudiar
sobre su ministerio como profeta. Y ahí está. El segundo ministerio que le fue asignado fue el de sumo sacerdote o sacerdote. Y está en el Salmo 110 y el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, dice que hay un juramento de Dios sobre Jesucristo, que Él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo tiene esa asignación de sacerdote o sumo sacerdote. Esa es la función que Él tiene asignado. Ahora, antes de esa función de sacerdote, Él traía la responsabilidad de ser el redentor, traía esa responsabilidad. Él vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados. Una vez que Él realiza la obra de la redención, entonces se ubica como sumo sacerdote, Dice Hebreo 8:4 que si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Es decir, que durante el tiempo que el Señor Jesucristo duró aquí en la tierra, en su ministerio, nunca fue sacerdote. Su sacerdocio procede o es igual al de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdote que aparece en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham derrota a 5 reyes, y los reyes victoriosos le dieron muchas cosas a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte de todo eso a él, a Melquisedec. Si usted sigue leyendo, buscando la historia de Melquisedec, que está en el libro de Hebreos también, dice que era un sacerdote que no tenía familia, ni herencia, ni nada de eso. Y siempre dice uno, este era un misterio, este hombre. No era misterio, no. No tenía descendencia sacerdotal. No que no tenía familia. Si era un hombre, tenía familia. Pero no tenía descendencia sacerdotal. El Señor Jesucristo no era descendiente sacerdotal. La línea de sacerdotes era la tribu de Leví, y el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví. Así que por eso su sacerdocio es igual al de Melquisedec, porque no es hereditario como era el de Leví, que Aarón era el sumo sacerdote. Así entonces por eso marca esa diferencia. El Señor Jesucristo asume esa responsabilidad una vez realizada la redención de ser el sumo sacerdote, y esa es la función que Él está realizando ahora en el cielo. Él es ahora mismo el sumo sacerdote en el cielo. Si usted quiere verlo, en Hebreos capítulo 4, los últimos versículos del capítulo hablan de ese sacerdote. Creo que 4:15. De la carta a los Hebreos. Bien, ahí está que dice que debemos acercarnos a Él como sumo sacerdote, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. Así Él es entonces el que ahora está realizando el ministerio en el cielo de sumo sacerdote. Él subió al cielo por encima de todos los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Eso tiene que ver con la obra de la redención. Sentarse no quiere decir que llegó cansado allá y se sentó, que no había que hacer, se sentó.
Sentarse indica terminación de una obra. Él terminó la obra de la redención y entonces asume la obra de sumo sacerdote. Y dice Hebreos 7:25 que es un sacerdote que intercede para siempre con nosotros, por nosotros. Así que eso lo está haciendo Él ahora mismo en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote. El otro ministerio que Él tiene es el de rey. El de rey. Y eso lo vemos, Dios le prometió a David un rey. En 2 Samuel 7, 12 y 16. Ahí Dios le promete a David un rey y un trono. Y ese rey lo anuncia también el ángel que viene a anunciarle a María que ella iba a tener un hijo. Allá en Lucas capítulo 1 versículo 32 le dice que el niño que nacería se sentaría en el trono de David su padre. Entonces ahí él tiene la función de rey asignada. Él vino como rey asignada. ¿Qué sucede entonces? Él vino como profeta, cumplió su ministerio como profeta. Él vino como sumo sacerdote. Está en ese ministerio en el cielo como sumo sacerdote, habiendo realizado la obra de la redención. Ahora le queda como rey. Y eso tiene que ver con el milenio, el reino que está en el futuro, en que el Señor Jesucristo será rey por 1000 años sobre toda la tierra. Ese es el ministerio que Él tiene asignado como rey. Dice Mateo 24, 29, que cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono de gloria, Él ahora no es rey. Muchos por ahí hablan de Jesucristo rey. Él no es rey ahora, Él es sumo sacerdote ahora. Otro detalle interesante también que se habla mucho por ahí, es el siguiente. Ni el Evangelio de San Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni los Hechos, ni ninguna de las cartas de los apóstoles, tampoco el libro de Apocalipsis menciona al Señor Jesucristo como rey de la iglesia. No lo menciona. Él no es rey de la iglesia. Y eso es interesante porque hoy en día muchos hablan y cantan y dicen de Jesucristo rey, que es mi rey. Eso no está en la Biblia. Y es muy interesante que sepamos eso. El quinto ministerio que Él tiene es el ministerio de juez. De juez. Si uno lee en San Juan capítulo 5, creo que versículo 22, por ahí, léame ese hermano ese versículo. Donde dice Juan que, 5, 22. Sí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ok, si usted lee el Antiguo Testamento, Dios aparece como juez en el Antiguo Testamento. Desde Sodoma y Gomorra, cuando Abraham dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, Dios es el juez en el Antiguo Testamento. Pero ya entrando al tiempo de la iglesia, el Nuevo Testamento, dice que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo pasó al Hijo. Jesucristo es el juez ahora. Dice los Hechos 10:38. Como Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien, muy interesante esto. Dios puso a Jesucristo como juez y Él será el que va a juzgar el mundo. Hay muchísimos juicios, como 6 o 7 juicios que Él va a hacer. Y es interesante también estudiar los juicios que Cristo va a hacer. Ahora, todo esto lo venimos diciendo. ¿Y qué tiene esto que ver con el bautismo del Señor Jesucristo? Tenemos que volver al Antiguo Testamento y ver lo siguiente. Léame, hermano, en esa parte donde se menciona la unción del rey y del profeta. La unción de Jehú como rey y luego el profeta. Primera de Reyes, No es el capítulo 4. El asunto es que tanto al rey como al profeta había que ungirlo. ¿Se acuerdan que Samuel ungió a Saúl y ungió a David como rey? En la porción que estamos buscando se unge a Jehú como rey y luego también se ordena ungir al profeta como profeta. Y en Éxodo 28 Moisés unge al sumo sacerdote y a los sacerdotes también. Es decir, tenía un perfume especial para ungir ese sumo sacerdote. Ese perfume especial representa al Espíritu Santo. Entonces tenemos que los ministerios tenían que ser ungidos en los ministerios y luego entonces el ungido iniciaba su ministerio público. El rey no podía comenzar su ministerio como rey hasta que no fuera ungido, ni el profeta ni el sumo sacerdote. Primero había que ungirlo y después entonces se hacía el ministerio. Con esta idea es que vamos otra vez a Mateo capítulo 3, donde el Señor Jesucristo es bautizado. El ministerio de Él es diferente a todos los demás. En este bautizo de Él se está haciendo para que Él inicie su ministerio público como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Y ese bautismo queda complementado por la unción de Dios cuando el Espíritu Santo desciende en el bautizo sobre la persona de Jesucristo. Y dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu a su Hijo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Cristo fue bautizado? Para poder iniciar los ministerios que le fueron asignados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted lee esto después de la tentación, dice, y Jesucristo comenzó o inició su ministerio, pero no antes de ser bautizado, porque necesitaba entonces la unción, o sea, el bautismo, la unción para iniciar su ministerio. La parte literal de la unción la hizo Juan el Bautista en el agua, y la parte espiritual la hizo Dios cuando envió el Espíritu Santo y ungió al Señor Jesucristo para estos ministerios. Entonces, para poder entender el bautismo de Juan, hay que ir atrás y analizar todos estos temas para poder entender entonces por qué Él dijo que es necesario que se haga toda justicia como se venía haciendo. Nótese que Él está trabajando
Todo eso, aunque nosotros, si preguntamos dónde está dividido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, seguro que me van a decir en Malaquías. No, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, pero ahí no termina las prácticas del Antiguo Testamento que terminaron poquito después de la crucifixión del Señor Jesucristo. De manera que el bautismo está dentro del contexto histórico del Antiguo Testamento, cuando él tenía que cumplir con aquellos requisitos para poder iniciar esos ministerios que le fueron asignados. Pero es muy interesante esto. El Señor Jesucristo vino como redentor y murió en la cruz del Calvario. El último ministerio que tiene asignado es el de juez, y él va a venir entonces a juzgar el mundo con justicia y va a pagarle a cada uno conforme a como haya hecho. Así dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Vengo pronto, y dice, y le pagará a cada uno conforme a como haya hecho. Es decir, cada ser humano que no acepte a Jesucristo antes de ese tiempo tendrá problemas ante Dios, porque tendrán que enfrentarse delante del Señor Jesucristo como juez, no como salvador, porque ya su ministerio de salvador terminó y entonces se inicia como juez. Y él viene ahora entonces a pasar juicio sobre los hombres en la tierra por haberles rechazado, por no haberle creído en él, y entonces serán condenados por su actitud. Así que él vino a cumplir todos estos ministerios. Como le dije, cada ministerio lo podemos extender muchísimo, pero hoy lo estoy resumiendo, pero si se es necesario extender cada uno, cogería buen tiempo para explicarlo. Así entonces, el bautismo del Señor Jesucristo tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento en cuanto a los ministerios que se le asignaban a los hombres allá en aquel tiempo. Y él vino y lo hizo para estar preparado y poder cumplir con esos ministerios. Así que entonces vemos lo importante cuando uno mira porciones que casi no se tocan, que nadie le busca la vuelta. Tienen grandes lecciones, pero hay que tratar de descubrir hasta dónde llega esa profundidad de esas porciones. Tenemos por otro lado ahí cerquita la tentación, que es la que sigue al bautismo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tiene también su trasfondo histórico para explicar el propósito de Satanás, la razón por la que Satanás hace eso, qué propósito él tenía y cómo el Señor Jesucristo pudo enfrentar esa situación. Así que es muy interesante esos puntos que están ahí, que nadie los toca, que nadie lo analiza, que nosotros tratemos de estudiarlo y tratar de buscar allí lo que podemos aprender de esas partes descuidadas de la Biblia. Tratemos siempre, como dije en la primera parte, de ser expositores con ideas nuevas, no repetir lo que muchos dicen, lo mismo que dicen los demás. No, tratemos de descubrir ideas nuevas para aprender nuevas lecciones. Entonces, ahí está el propósito. Y muy interesante para los amigos que todavía no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal, que hoy es el tiempo en que pueden recibirlo como el Salvador, como el que vino a redimirnos de nuestros pecados. Si se descuidan, llegará el momento entonces que se estarán que enfrentar a Él y verlo como un juez y recibir entonces el castigo de parte de Él. Pero por ahora hay un momento precioso, un momento importante para poner nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos planes tuyos tan importantes que están a través de toda la Biblia y que nos enseñan, Señor, sobre la sabiduría tuya y lo que tú te propones hacer con este mundo en su condición en que se encuentra y lo que tienes en mente hacer
con los redimidos con la sangre de Jesucristo. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque Él vino con estas asignaciones y cumplió en su totalidad con cada una de ellas. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.